Muy buenos días, estimados alumnos. Los saluda la doctora Gina Irma Aguilar Zafora. El día de hoy desarrollaremos el seminario Tuberculosis en Pediatría. Este tema es muy importante, ya que la tuberculosis en el Perú constituye un problema de salud pública con un alto componente social, económico y político, con alta morbimortalidad en la edad infantil. Los objetivos son diagnosticar, prevenir y tratar de forma oportuna la tuberculosis para reducir la morbimortalidad. Identificar el cuadro clínico, asimismo conocer los métodos diagnósticos, tipos de tuberculosis de acuerdo al órgano afectado, la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, saberla diferenciar y saber cuáles son sus características. Asimismo, saber la resistencia, si es un paciente sensible o es un paciente resistente a alguna droga o multidrogo resistente, XDR o extremadamente resistente. Reconocer las diversas estrategias del MINSA para reducir la alta prevalencia de tuberculosis en el Perú. Introducción. La tuberculosis es la enfermedad infecciosa más frecuente en el mundo. Se ha encontrado evidencia de lesiones tuberculosas en restos humanos del periodo neolítico, en momias egipcias, así como en la civilización asiática, griega, romana y precolombina. El VIH ha llevado al resurgimiento de la tuberculosis. En el contexto del VIH, el número de niños y adultos infectados aumentaron significativamente, por lo que en 1993 la OMS declaró emergencia sanitaria global por estar un tercio de la población mundial infectada con ella. Sin embargo, gran parte de la morbimortalidad de la tuberculosis ocurre durante la infancia y la adquisición de la infección en este periodo contribuye a reservorios futuros. Se calcula que en promedio cada adulto con tuberculosis pulmonar activa es capaz de infectar de 8 a 15 personas antes de tener el diagnóstico. De las personas con diagnóstico de tuberculosis no activa o tuberculosis latente, el 5 a 10% desarrollará la enfermedad activa. Estos índices son mayores en niños y en personas inmunocomprometidas. Un tercio de la población mundial tiene la tuberculosis latente y al menos 9 millones de casos nuevos y 2 millones de muertes ocurren por esta enfermedad cada año. El 90% de los casos son de países en vías de desarrollo. Epidemiología. El Perú ocupa el segundo lugar de tuberculosis en Latinoamérica. La tuberculosis en menores de 15 años representa el 10% del total de casos de tuberculosis. La tasa de morbilidad es más alta en zonas urbanas que zonas rurales. Se calcula que 1 millón de niños desarrollan tuberculosis cada año. En el año 2015, la cifra mundial estimada de nuevos casos de tuberculosis fue de 10.4. En la presente diapositiva podemos ver el número de casos nuevos de tuberculosis según departamento, correspondiente al año 2018, donde podemos ver que Lima es la que tiene mayor número de casos nuevos, considerado de muy alto riesgo. Con respecto a la tasa de incidencia notificada también por tuberculosis, según el departamento, tenemos a Ucayali, Madre de Dios, Lima, Callao, Loreto, Tacna, Ica, que son considerados de muy alto riesgo. En esta diapositiva vemos las personas fallecidas durante el tratamiento de tuberculosis, según departamentos, y donde podemos ver que en Lima es el lugar donde hay más fallecidos, 394, seguido de Loreto, La Libertad, Ucayali, ¿no? Que coincide con la frecuencia y el número de casos y la tasa de incidencia. En la presente diapositiva podemos ver los casos notificados de tuberculosis resistente a medicamentos en el Perú. Entonces tenemos acá la línea roja, MDR en las Américas, que de alguna forma está disminuyendo, y tenemos MDR en el Perú, en la línea verde, que lamentablemente para el año 2018 un aumento, ¿no?, de 1.620 casos de MDR. Con respecto a los casos XDR, los extremadamente resistentes, vemos que en las Américas igual, lamentablemente pues seguimos en ascenso, ¿no? Y acá tenemos los casos de Perú, que está en morado, que vemos que ha habido un descenso.
En la siguiente diapositiva vemos los casos de tuberculosis e infección por VIH según departamentos. De igual manera, Lima en la cabeza porque obviamente concentra pues la mayor población con respecto a los demás departamentos, ¿no? En el 2018 se notificaron 813 casos que tenían además de tuberculosis VIH. En esta diapositiva vemos la tasa de morbilidad, mortalidad y letalidad de tuberculosis en el Perú en el periodo de 1992 hasta el año 2018. Entonces, como podemos ver, las tasas de morbilidad han ido disminuyendo, pero lamentablemente han ido aumentando la tasa de letalidad y la tasa de mortalidad, quedando finalmente la tasa de mortalidad en 3.7 y de letalidad en 3.6. El 24 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis para concienciar sobre las terribles consecuencias sociales, económicas y para la salud de la tuberculosis y acelerar los esfuerzos por poner fin a la epidemia mundial de esta enfermedad. En esta fecha se conmemora el día de 1882 en que el doctor Robert Koch anunció que había descubierto la bacteria que provoca la tuberculosis, lo que posibilitó diagnosticar y curar la enfermedad. Se calcula que los esfuerzos mundiales por luchar contra la tuberculosis han salvado 58 millones de vidas desde el año 2000. Para acelerar la respuesta a la tuberculosis en los países, con el fin de alcanzar las metas, los jefes de Estado celebraron en septiembre del 2018 la primera reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la tuberculosis, en la que se comprometieron fehacientemente a poner fin a esta enfermedad. El lema del Día Mundial de la Tuberculosis 2020 es hora de actuar. Se propone aumentar el acceso a la prevención y el tratamiento, establecer la rendición de cuentas, garantizar una financiación suficiente y sostenible, en particular para la investigación, poner fin a la estigmatización y la discriminación y promover una respuesta a la tuberculosis que sea equitativa, basada en los derechos y centrada en las personas. En el año 2019 se promulgó la Ley de Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú, la Ley número 30287. La presente ley tiene el objeto de regular los mecanismos de articulación entre los sectores involucrados en la prevención y el control de la tuberculosis, garantizando la cobertura y continuidad de una política de Estado de lucha contra esta enfermedad. La tuberculosis infantil tiene ciertas características que debemos tomar en cuenta. Los niños son más propensos a desarrollar tuberculosis extrapulmonar. Rara vez desarrollan una enfermedad pulmonar contagiosa. Por ello, los niños con tuberculosis casi nunca infectan a otros niños o no los pueden contagiar. Los bacilos tuberculosos en las secreciones endobronquiales son relativamente escasas, por lo que estos niños son considerados como paucibacilares. Cuando los niños tosen, carecen de esa fuerza tusiva que sí tienen los adultos, por lo cual los pocos bacilos que pudieran eliminar no alcanzan distancias significativas que puedan contagiar. Asimismo, una forma frecuente es la tuberculosis endobronquial en los niños, lo cual no se caracteriza por tos productiva y no se caracteriza por ser bacilífera. Por todo lo antes mencionado, las pautas emitidas por el CDC establecen que la mayoría de los niños con tuberculosis infantil típica no requieren aislamiento en el hospital, a menos que tengan una tos productiva no controlada o que tengan una lesión cavitaria, que se puede dar, pero que es muy poco frecuente, o que presentaran un BK en esputo positivo. En esas circunstancias, sí. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los adolescentes con tuberculosis pulmonar sí pueden ser contagiosos como los adultos, ya que desarrollan la forma adulta. El riesgo de progresión de infección latente a desarrollar la enfermedad activa. En esta diapositiva se observa el riesgo de desarrollo de la enfermedad de acuerdo a la edad del paciente, siendo mayor en la infancia y el de menor riesgo entre los 5 a 10 años. Asimismo, el riesgo de la enfermedad diseminada es mayor durante la infancia, ¿no? Y esto va disminuyendo a medida que el paciente tiene más. En el siguiente gráfico podemos observar que a la infección se produce la conversión de la prueba cutánea de la tuberculina
es decir, el PPD, que se hace positivo después de 8 a 12 semanas posteriores a la infección. Por lo cual, este PPD, si nosotros le hemos tomado a nuestro paciente sospechoso de tuberculosis, le hemos pedido y salió negativo, pues estamos en la obligación de repetírselo después de 2 a 3 meses. En la siguiente fase se forma el complejo de Ghon a partir del mes de infección con o sin diseminación miliar. En la tercera, a partir de los 2 meses se da la diseminación a los ganglios linfáticos en los menores de 5 años o derrame pleural en mayores de 5 años. Y finalmente, la enfermedad tipo adulta en los mayores de 10 años. En esta gráfica se observa la forma de contagio, que es a través de las gotitas de flúter de la persona enferma con tuberculosis pulmonar bacilífero, es decir, cuyo resultado es BK positivo. Esta persona enferma expulsa al ambiente produciendo el contagio. Si la distancia es menor a 1 metro, pues fácilmente va a contagiar a la persona susceptible en este caso, ¿no? Se menciona que la intensidad de los bacilos emitido por la tos es el equivalente a 5 minutos de conversación. Se calcula que una gota contiene de 1 a 10 bacilos. Al producirse la infección, esta podrá quedar como latente, como dormida, por decirlo así, como una infección que en caso de niños solamente requeriría de la isoniazida como quimioprofilaxis. Esto debido a una buena respuesta inmunológica, o también podría desarrollar ya la forma activa de la tuberculosis, ¿no? Manifestándose ya a través de síntomas, tos, fiebre, etc. Y en el caso de la tuberculosis pulmonar podríamos también encontrar cambios radiológicos. Entonces, la enfermedad ocurre cuando se pierde justamente este equilibrio entre el patógeno, considerando las características del patógeno, por ejemplo, la intensidad de la carga, o sea, qué tantos bacilos te lanzan, es decir, el número de bacilos al que la persona susceptible se expone. También del grado de virulencia, la resistencia a los medicamentos, asimismo la persistencia, es decir, cuánto tiempo tienes de exposición, ¿no? Es diferente vivir con la persona enferma, donde tú tienes una exposición de 24 horas, a que solamente te expongas de repente en tu trabajo en cuestión de 2, 3 horas. Entonces, a eso se refiere la persistencia. Y el factor del huésped, en este caso, el sistema inmunitario, donde viene a tallar la inmunidad innata, que sabemos que es inmadura en los niños, sobre todo menores de 3 años. También la inmunidad adquirida y la defensa local. La infección pulmonar se produce justamente cuando estos bacilos llegan a las vías respiratorias terminales, y esto va a depender de los factores dinámicos entre el huésped y el micobacterio. Bueno, aquí mostramos un resumen del espectro de la enfermedad tuberculosa en niños. Entonces tenemos la primoinfección tuberculosa, es decir, la primera vez que la persona ha sido infectada. Esta a su vez tiene estadios. Esta primoinfección puede quedar como inactiva, es decir, la tuberculosis latente. El paciente está infectado, pero no desarrolla ningún síntoma, está inactiva. En esta etapa, a los niños se les indica quimioprofilaxis con isoniazida. El siguiente estadio es cuando ya hay una enfermedad que está activa, sin embargo, no evolutiva, o sea, no hay un compromiso pulmonar. Básicamente podemos observar el complejo primario de Ranke, pero esta sí puede ya dar manifestaciones clínicas como baja de peso, pérdida de apetito, en los niños pequeños incluso fiebre. Entonces en este caso ya requiere tratamiento. Si es un paciente sensible, el esquema 1, ¿no? Dependiendo de la sensibilidad que tenga o en este caso del caso índice, ¿no? Y la otra forma es la activa evolutiva, es decir, aquella que ya no solamente se quedó a nivel de adenopatías, sino también podemos observar infiltrados en la radiografía de tórax. Es una tuberculosis activa. Estas dos últimas, la activa no evolutiva y la activa evolutiva, ambas requieren tratamiento. La activa evolutiva se puede manifestar de 3 formas. 1, una tuberculosis pulmonar, también puede haber ya extrapulmonar, y en los niños pequeños sobre todo,
puede haber una tuberculosis multisistémica que abarca a varios órganos. Lo otro es la tuberculosis de reinfección, es decir, cuando tú te infectas de una segunda oportunidad, que puede ser endógena, es decir, de tu mismo organismo, o puede ser exógena, que otra persona te haya vuelto a infectar. El espectro de la enfermedad varía desde una enfermedad intratorácica con el foco primario de Gone, las enfermedades de ganglios linfáticos, efusión pleural o pericárdica, la enfermedad diseminada miliar, enfermedad tipo adulto, también en la enfermedad a nivel extratorácica como la linfadenitis cervical, la meningitis TB, otras manifestaciones de la tuberculosis. Pasamos ahora a ver sobre la tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis extrapulmonar se presenta en un 15 a 25% de todos los casos de tuberculosis. La linfadenitis es la manifestación extrapulmonar más común en esta gráfica podemos refrescar un poco todos los conocimientos que acabamos de recibir. En principio, cómo se contagia una persona. Cuando es expuesta al bacilo, en este caso ingresa por la vía aérea, se produce la primoinfección, que como habíamos mencionado, se puede desarrollar incluso en un 30%, y el otro 70% pues es la persona que no es infectada, a pesar de haber sido expuesta, ¿no? De ese 30%, un 10% puede desarrollar la enfermedad y un 90% puede no desarrollar la enfermedad, quedando como una tuberculosis latente que podría manifestarse en cualquier momento de la vida. En esta persona que ya desarrolló la enfermedad primaria, va a depender de las condiciones de inmunosupresión, de malnutrición, en este caso, por ejemplo, el niño pequeño que sus defensas aún están en formación, en desarrollo, va a depender del estado de vacunación que tenga, de sus factores genéticos, socioeconómicos, ¿no? Entonces, todo eso va a determinar la progresión de esta enfermedad, sobre todo en los niños pequeños, que se puede desarrollar diseminaciones linfáticas y hemáticas, a través de lo cual llega el Mycobacterium a diferentes órganos, manifestándose como tuberculosis extrapulmonar, que puede ser a nivel del sistema nervioso central, a nivel gastrointestinal, renal, óseo, como se muestra en la figura. A su vez, las personas que han superado en un primer momento la tuberculosis y quedó como latente, también va a depender de las alteraciones o de cuando se pierde el equilibrio entre el huésped, en este caso, y va a depender, por ejemplo, en la enfermedad del VIH, la inmunosupresión, etcétera, para que esta enfermedad se pueda reactivar. Al reactivarse ya vamos a hablar de una infección postprimaria, que a su vez puede ser pulmonar o extrapulmonar, la cual también va a depender de los factores justamente de la persona, de los factores inmunológicos de la persona. El diagnóstico se basa en el resultado del PPD positivo, el antecedente epidemiológico, el cuadro clínico y las imágenes de diagnóstico. Solo 30-40% de niños con sospecha clínica de tuberculosis pulmonar tienen un cultivo positivo. Los cultivos se pueden obtener de esputos seriados o aspirado gástrico matutino en niños pequeños. El diagnóstico. En principio, la historia clínica, donde averiguaremos los signos y síntomas principales. La edad del paciente es importante, ya que de acuerdo a la edad puede variar los síntomas de la enfermedad, el tiempo de enfermedad, los antecedentes personales de vacunación, si recibió quimioprofilaxis, enfermedades previas, tratamientos tal vez inmunosupresor que reciba. El antecedente epidemiológico es muy importante, identificar al caso índice, es decir, la persona que probablemente haya contagiado al niño, conocer la prueba de sensibilidad de este caso índice, la cercanía al paciente, saber si era un contacto intradomiciliario, extradomiciliario, para poder determinar las posibilidades de contagio. Asimismo, el examen físico del paciente también nos puede revelar si hay algún compromiso, ya que los signos y síntomas van a depender del órgano afectado. También podemos revisar si cuenta con la cicatriz de BCG, porque algunas personas no recuerdan si fueron vacunados o no.
Y recordar siempre que la infección latente no da síntomas, son pacientes asintomáticos. Dentro de la evaluación clínica siempre debemos tomar en cuenta el peso talla para la evaluación. Además de la historia clínica, ¿no?, los detalles que hemos mencionado, el examen físico, también tenemos otras pruebas diagnósticas que siempre utilizamos. El PPD, que es de forma rutinaria, es muy útil, que es la prueba cutánea del derivado proteico purificado, donde se aplica 0.1 mililitros de este PPD y se obtiene una induración. Entonces, lo que nosotros medimos es la induración, lo que se produce después de las 72 horas de haber sido aplicado, y en nuestro país se considera positivo en un valor mayor de 10. Recordar que no se debe medir la coloración, sino la induración, porque muchas veces hemos visto que hay errores en ese sentido durante la lectura. Entonces, el PPD positivo, ¿qué nos va a indicar? Nos va a indicar que la persona está infectada por el Mycobacterium tuberculosis, pero lamentablemente no siempre puede diferenciar de la BCG. Por eso podríamos tener falso positivo en caso de que la vacuna haya sido aplicada en una fecha reciente a la colocación del PPD. Ahora, este PPD también habíamos mencionado en las láminas anteriores que puede tardar en hacerse positivo después de haberse producido la infección. Esta respuesta inmune puede tardar de 8 a 12 semanas. Entonces, si te sale un PPD negativo, no quiere decir que no tengas. Podría ser que estás justamente en el periodo de conversión y debes repetirlo nuevamente en 2 a 3 meses. Ahora, este PPD también, su valor puede ser afectado por una infección VIH. También se puede presentar un falso negativo en malnutrición, ya que no hay una respuesta enérgica. En casos también de inmunosupresión, aquellos pacientes que reciben corticoides de forma crónica también pueden darnos un falso negativo. Asimismo, es un factor pronóstico de tuberculosis graves. Los pacientes que tienen MECTEB, multisistémica, están tan enérgicos que muchas veces el PPD, a pesar de tener la enfermedad, a pesar de tener un BK positivo, incluso aislado, pueden tener un PPD negativo, ¿no? Podría ser en ese caso una señal de mal pronóstico. Y de acuerdo a cómo el paciente va recibiendo el tratamiento, le repetimos y el PPD puede virar. Asimismo, también se tiene otra herramienta, en este caso el IGRA, que nosotros actualmente no lo estamos utilizando en el instituto por su alto costo. Este IGRA, que es el interferón gamma, es una prueba de sangre que mide el grado de reacción del sistema inmunitario de la persona ante las bacterias de la tuberculosis. La ventaja que tiene es que no se ve afectada por la BCG o por otras micobacterias. Pero, al igual que el PPD, no nos puede diferenciar la infección de la enfermedad activa. Es decir, ninguna de las dos nos puede decir que la persona está solo infectada y no desarrolla la enfermedad, o ya está con una enfermedad florida. Ninguna de las dos. Y bueno, el IGRA ofrece beneficios en países de baja prevalencia, ¿no? Entonces, recordar que ninguna puede diferenciar entre infección o entre enfermedad. La OMS recomienda que el IGRA no debería ser reemplazado por el PPD para la detección de infecciones por Mycobacterium tuberculosis en países de bajos ingresos como el nuestro, aunque puede ser complementario, lo cual mejora su especificidad y sensibilidad en situaciones clínicas específicas. El diagnóstico microbiológico. La baciloscopía es la forma más habitual de diagnóstico a nivel mundial. Es fácil, es económico y accesible. Consiste en aislar el Mycobacterium tuberculosis directo con la tinción mediante el método de Ziehl-Neelsen. Con este método se detecta el bacilo ácido alcohol resistente, cuyo resultado es el BK positivo. Tiene una especificidad alta, es útil con todos los tipos de muestra, puede ser BK en aspirado gástrico, en esputo, en heces, en orina, en líquido pleural, líquido acítico, etc. Tiene una determinación rápida, entonces puede ser un resultado en menos de 1 hora inclusive, ¿no? Sin embargo, su sensibilidad es muy baja, especialmente en los niños pequeños que, como hemos mencionado, son paucibacilares. Depende también del operador y no permite en algunas ocasiones, sobre todo para seguimiento, distinguir entre bacilos viables o bacilos muertos.
El cultivo es el gol estándar, pero sus limitaciones son básicamente el tiempo que demora el resultado, que aproximadamente son entre 6 a 8 semanas. Actualmente también contamos con pruebas moleculares tipo PCR que acortan el tiempo de diagnóstico, mejoran su sensibilidad y en algunas ocasiones nos pueden dar también la resistencia a ciertos fármacos. Métodos diagnósticos. Como mencionamos, la baciloscopía directa, lo convencional por la tinción Sil-Nielsen, los cultivos, acá tenemos cultivo sólido, cultivo líquido, el sólido, el Lowes-Jensen, Middlebrook, que lamentablemente pues la deficiencia es el tiempo prolongado para obtener el resultado. El cultivo rápido, el cultivo líquido, el BACTEC, ¿no? Podemos obtener resultados rápidos y además nos permiten tener prueba de sensibilidad de una forma oportuna. También disponemos de métodos genotípicos o moleculares, las pruebas moleculares por PCR que acortan el tiempo de diagnóstico y mejoran la sensibilidad. En el instituto contamos con el GeneXpert, ¿no? Que además de darnos el diagnóstico de tuberculosis, también nos va a dar la resistencia o sensibilidad a la rifampicina. Tiene mejores resultados en un paciente que tenga BK positivo, la sensibilidad puede llegar a 95 a 96% y su sensibilidad puede bajar en una muestra BK negativa entre 55 a 62%. El otro método que también contamos es el Genotype, que nos va a dar la resistencia a las drogas de rifampicina e isoniazida. Sin embargo, el método que disponemos requiere que la muestra sea BK positivo. Y como hemos mencionado, la mayoría de niños son BK negativo, por lo cual este examen no lo usamos cuando la muestra es negativa. Entonces tenemos que esperar a que crezca el cultivo. Si el cultivo sale positivo, a ese cultivo le aplicamos el Genotype para obtener las pruebas de sensibilidad lo más rápido posible. Ahí está. Las imágenes. Tenemos la radiografía de tórax, que es la más útil porque nos va a mostrar rápidamente las lesiones pulmonares. Debe ser adecuadamente tomada y leída. Pedimos siempre en niños pequeños la radiografía tanto antero-posterior como lateral para poder evaluar la parte del mediastino y el crecimiento iliar. Con respecto a la ecografía, es útil para identificar efusiones pleurales o pericárdicas. En tuberculosis enteroperitoneal, la ascitis, el compromiso de órgano sólido, asimismo las adenopatías intraabdominales, retroperitoneales, pero su debilidad es que es operador dependiente. La tomografía de tórax, que debe ser con contraste, ya que el contraste nos permite diferenciar con mayor claridad las estructuras vasculares de las adenopatías. Su uso debería ser reservado para casos intratorácicos complicados debido a su alta exposición a radiación y al alto costo. También es útil en patologías intracraneales, así como enteroperitoneales. La resonancia magnética, igual manera, útil en patología intracraneal, también en tuberculosis ósea, como el mal de Pott. Es más sensible para detectar lesiones del tronco cerebral o defectos de perfusión tempranos en pacientes con MEC. Y provee mejor evaluación de la médula espinal y los tejidos blandos. Bueno, aquí tenemos dos radiografías. La primera de un niño pequeño, donde se observan adenopatías ciliares. Acá vemos un crecimiento a nivel iliar en el lado derecho que nos indica el complejo primario. La segunda radiografía ya es un compromiso pulmonar extenso con lesiones cavitadas tipo adulto que se ve en niños más grandes. Acá vemos la radiografía de enfermedad miliar. Entonces vemos acá la característica milia en una radiografía y esta misma traducida en una tomografía donde se puede ver con mayor magnitud. Esta tomografía es de un niño de 3 años de edad con diagnóstico de tuberculosis, tiene infección primaria TB. Esta es una tomografía, como hemos mencionado, siempre debe ser con contraste. La primera
es la ventana mediastínica, donde se puede evaluar el crecimiento de las adenopatías que están justamente indicando en la flechita, y podemos observar que dentro de este conglomerado de adenopatías se pueden observar calcificaciones, que también es característico de la tuberculosis. La segunda es la ventana pulmonar, que básicamente nos sirve para ver lesiones pulmonares. En este caso no se observan lesiones pulmonares, pero sí nos permite ver que este conglomerado de adenopatías está disminuyendo la luz del bronquio. Entonces es una adenopatía que está ocasionando una compresión extrínseca en los bronquios del lóbulo inferior derecho. Esta tomografía nos permite ver la tuberculosis pulmonar con síndrome del lóbulo medio. Entonces tenemos acá la tomografía en la ventana pulmonar. La primera A es la imagen axial y la B es la reconstrucción sagital, donde se puede ver claramente la opacidad triangular que es característica en el lóbulo medio derecho con atelectasias y consolidación, así como opacidades nodulares del árbol en brote que se están observando en los lóbulos inferiores bilaterales a predominio del lado derecho. Este lóbulo medio afectado se atribuye justamente al crecimiento iliar que está provocando la atelectasia, ¿no?, que finalmente nos va a dar esta imagen. En esta tomografía observamos una tuberculosis avanzada con complicaciones. Vemos en la lámina A ambas son ventana pulmonar. En la A podemos observar las lesiones cavitadas extensas en el lado izquierdo, asociado a un compromiso también de atelectasia, lo cual está reduciendo el volumen del pulmón izquierdo. En el lado derecho están indicando las flechitas el árbol en brote. También en la imagen B, podemos observar con claridad el árbol en brote y la reducción del volumen pulmonar en el lado izquierdo. En esta tomografía, en ventana mediastinal, podemos observar claramente la efusión pleural, con engrosamiento de la pleura, loculaciones. Tratamiento. El esquema 1. El esquema 1 se utiliza en los casos de tuberculosis sensible, ya sea confirmada o sospechosa. Los medicamentos, la isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol, que debe ser calculada de acuerdo al peso de cada paciente, teniendo en consideración las dosis máximas. La primera fase es diaria por 2 meses y la segunda fase es 3 veces por semana por 4 meses, donde solo se mantiene la rifampicina e isoniazida. Este esquema es el esquema convencional para todas las tuberculosis sin complicaciones. Sin embargo, en los casos de tuberculosis complicada, MEC-TB, mal de Pot, tuberculosis multisistémicas, el tiempo de tratamiento puede ser modificado. Podría ser en promedio de 6 meses a 12 meses. Asimismo, el régimen, por ejemplo, en el MEC-TB o en el mal de Pot, en la segunda fase no es 3 veces por semana, sino son dosis diarias. Esta es la clasificación tradicional de los fármacos antituberculosos en 5 grupos. El grupo 1, isoniazida, etambutol, pirazinamida, rifampicina. El grupo 2, los inyectables de segunda línea como amicacina, kanamicina, capreomicina. El grupo 3, las fluoroquinolonas, levofloxacino, moxifloxacino. Grupo 4, los orales de segunda línea, protionamida, cicloserina, PAS. El grupo 5, de eficacia poco clara, la clofazimida, amoxiclavulánico, claritromicina, linezolid y los carbapenémicos. La nueva clasificación de los fármacos para tuberculosis multidrogo resistente. Tenemos que la clasificación en grupo A, B y C. El grupo A incluye los 3 medicamentos, levofloxacina o moxifloxacina, bedaquilina y linezolid. En el grupo B, añadir al menos uno o ambos medicamentos, clofazimida, cicloserina, tericidona. El grupo C nos sirve para complementar el régimen si aún nos faltan medicamentos, ¿no? O cuando no podemos utilizar medicamentos del grupo A y del grupo B. En el grupo C está considerado etambutol, telamanid, piracinamida, imipenencilastatina o meropenem, amicacina o streptomicina, etionamida o protionamida.
así como también el PAS. En esta tabla podemos ver las dosis de medicamentos empleados en el tratamiento de la tuberculosis en nuestro país. Es una tabla que nos va a ser de mucha utilidad a la hora de armar el esquema y, como mencionamos, todo tiene que ser de acuerdo al peso del paciente, el cual debe ser reajustado, debe ser modificado, al menos en el paciente hospitalizado cada semana, ya que hacemos un control semanal del peso. Acá tenemos la continuación de la tabla donde mencionamos las dosis, que siempre debemos tener presente a la hora de armar nuestro esquema de tratamiento. Tuberculosis multidrogo resistente y tuberculosis extremadamente resistente. La tuberculosis multidrogo resistente es una creciente amenaza de salud mundial. Esta enfermedad es causada por las cepas de Mycobacterium tuberculosis con resistencia in vitro a isoniazida y rifampicina. La definición de tuberculosis XDR es la enfermedad causada por estas cepas con resistencia in vitro tanto a la rifampicina e isoniazida y además resistente a quinolonas e inyectables como los aminoglucósidos. Se estima que hay más de 5 millones de personas infectadas y enfermas con tuberculosis resistente a los medicamentos en todo el mundo. Tenemos el siguiente flujograma de decisiones terapéuticas. Tenemos al paciente con tuberculosis pulmonar nueva o antes tratada. Si tiene frotis positivo, podemos realizar las pruebas moleculares para obtener el patrón de resistencia. Si es frotis negativo, podemos utilizar medios de cultivo como el MODS y poder tener el patrón de resistencia. Una vez que tengamos, clasificamos. Si es sensible tanto a rifampicina como a isoniazida, le corresponde el esquema 1 con las 4 drogas y con un tiempo de duración total de 6 meses. Si es resistente a isoniazida, pero es sensible a rifampicina, entonces a este esquema reemplazamos la isoniazida por la levofloxacina y el tratamiento se prolonga a 9 meses. Si tenemos que el paciente es sensible a isoniazida y resistente a rifampicina o es resistente a ambas drogas, en ambas situaciones se va a armar el siguiente esquema, donde incluimos etambutol, piracinamida, levofloxacina, kanamicina, etionamida y cicloserina. Ese tratamiento va a variar de 18 a 24 meses. En el año 2018, la OMS actualizó las recomendaciones de este tratamiento, es decir, que aquel que es resistente a rifampicina y sensible a isoniazida se trata igual que aquel que es resistente tanto a la rifampicina como a la isoniazida. Debemos considerar que los niños con TB-MDR deben manejarse de acuerdo a los mismos principios de la terapia de adultos. Con respecto a los esquemas, el esquema estandarizado se establece en aquel paciente con factores de riesgo para TB-MDR y en quien, por la severidad de su estado, no se puede esperar el resultado de la prueba de sensibilidad rápida o convencional para iniciar el tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Como no podemos esperar, pues le armamos un esquema estandarizado, ¿no? Que tiene 2 fases. La primera fase de 6 a 8 meses con etambutol, piracinamida, levo, kanamicina, etionamida, cicloserina diario, y una segunda fase que dura de 12 a 16 meses, donde básicamente se quita el inyectable. Entonces se mantiene etambutol, piracinamida, levo, etionamida y cicloserina, y también se da de forma diaria. El esquema empírico, en cambio, se da a pacientes que tienen diagnóstico de tuberculosis resistente según una prueba de sensibilidad rápida. Aquel paciente que tiene diagnóstico de tuberculosis resistente, pero que todavía le falta las pruebas de segunda línea. Solamente tiene su patrón de sensibilidad de drogas de primera línea. Por eso se dice empírico, porque no está completo todavía. El paciente puede ser contacto también domiciliario de un caso de tuberculosis resistente y en quien por la severidad de su estado tampoco se puede esperar el resultado de una prueba de sensibilidad rápida o convencional para iniciar el tratamiento. Entonces, como ya conocemos el patrón de sensibilidad de la persona que lo ha contagiado,
pues establecemos el tratamiento en base a esa prueba de sensibilidad. A esto se le llama esquema empírico. El esquema individualizado se da a pacientes con diagnóstico de tuberculosis resistente que tienen resultado de prueba de sensibilidad convencional tanto para medicamentos de primera y de segunda línea. El esquema individualizado para el paciente con TB MDR o XDR debe elaborarse considerando algunos principios. Primero, incluir por lo menos 4 medicamentos antituberculosos de segunda línea a los que son sensibles o que nunca fueron administrados al paciente. Debemos incluir una fluoroquinolona y un inyectable de segunda línea. Debe incluir piracinamida por su potencial beneficio clínico y también se puede usar etambutol cuando se demuestre que la cepa es sensible a etambutol. Los medicamentos antituberculosos pueden generar reacciones adversas, clasificada como RAF leve, moderada y grave. La leve no requiere suspender los fármacos, la moderada se puede suspender o no de acuerdo a la intensidad de los síntomas y la RAF grave sí definitivamente se tiene que suspender los medicamentos, ¿no? Entonces tenemos algunas características. Una RAF leve, por ejemplo, solamente son náuseas, cefalea, dolor abdominal, malestar general, mareos, anorexia, insomnio o dolor en el sitio de la inyección en el caso de los inyectables. Moderada, cuando hay lesiones dérmicas, vómito, prurito, gastritis, cambios de la conducta, etc. Y la RAF grave sí pues es algo severo cuando hay dermatitis exfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson, ictericia, púrpura, hemólisis, insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, convulsiones, en esos casos son casos muy graves que el paciente debe estar hospitalizado. Algunas referencias bibliográficas para que puedan ampliar sus conocimientos y completar el seminario. Material para elaboración del estudiante. El informe a presentar debe contener definición, características de la tuberculosis infantil, la historia natural de la tuberculosis, el diagnóstico, ¿no? Tanto la evaluación clínica, antecedentes epidemiológicos, estudio inmunológico, estudios bacteriológicos, imágenes, el tratamiento, definiciones de TBC MDR, XDR, la TBC extrapulmonar, pleural, ganglionar, miliar, sistema nervioso central, ósea, enteroperitoneal, pericárdica, aparato urinario, y las reacciones adversas a los fármacos antituberculosos.